Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En este video vamos a analizar cuáles son los efectos de un impuesto, pero cuando se le coloca a los consumidores, ¿sí? En el anterior video analizamos todos los efectos en el bienestar social del impuesto cuando se colocaba sobre los vendedores. Ahorita nos vamos a concentrar en los demandantes o los consumidores. En esta gráfica podemos identificar esos efectos. Cuando el impuesto se coloca a los consumidores, entonces la curva que se nos va a ver afectada es la curva de demanda. Y como en el caso anterior, la demanda se nos va a restringir. Y toda restricción de la demanda o digamos afectación en la demanda se va a ver representada con un desplazamiento de la demanda hacia la izquierda. Entonces tenemos este desplazamiento hacia la izquierda. Este es el nuevo punto de equilibrio y a este nuevo punto de equilibrio es el que vamos a llamar el precio que recibe el vendedor. Pero ese es el precio que recibe el vendedor más bajo que el precio inicial, pero el que termina pagando efectivamente el consumidor es este de acá, un precio mucho más alto. Y las cantidades transadas en este mercado van a ser mucho menores. El recuadro que tenemos acá representado en color azul claro va a ser el recaudo del gobierno. Recuerden, como en el caso anterior, en el video anterior, la diferencia entre el precio del consumidor y el precio que recibe el vendedor es la cuantía del impuesto o esa T que representábamos en el video pasado. Entonces PC menos PB va a ser la cuantía del impuesto y recuerden que si multiplicamos esa diferencia que es el impuesto por las cantidades que se transan en ese mercado, obtenemos lo que es el recaudo del gobierno. ¿Cuál es el excedente del consumidor? El excedente del consumidor, si extendemos esta línea hasta acá, va a ser este triangulito, ¿sí? Va a ser toda esa área que queda por debajo de la curva de demanda hasta el precio que pagan los consumidores, ¿sí? Entonces sería esta área de acá. Y el excedente del productor sería esta área de acá, este triángulo, si extendiéramos esta línea hasta acá. ¿Qué nos queda? Nos queda este recaudo, nos queda esta pérdida irrecuperable de eficiencia. Nuevamente vamos a trabajar en la pizarra, vamos a seguir trabajando con las mismas funciones de oferta y demanda en el mercado de los helados para identificar cuáles son las afectaciones de los excedentes, del bienestar, del recaudo. Si ponemos este mismo impuesto igual a 3, este impuesto de suma fija, sobre los demandantes o sobre los consumidores. Vamos entonces a la pizarra. Listos, entonces acá tenemos la gráfica inicial, tenemos ya el punto de equilibrio ubicado, el precio de equilibrio de un helado es igual a 20 y las cantidades de equilibrio son iguales a 10, ¿sí? Lo que necesitamos saber es cuáles son los efectos en estas, digamos en estas curvas si aplicamos un impuesto igual de 3 sobre la demanda. Entonces, la curva que se nos va a ver afectada es la curva de demanda, la de oferta va a quedar exactamente igual. ¿Y cómo va a cambiar la curva de demanda? Este de acá es el precio que debemos pagar los consumidores, ¿sí? Los demandantes. Entonces, si el impuesto es de 3, ahora el precio que pagamos los consumidores no va a ser de P, sino de P más el valor del impuesto. Entonces, la nueva curva de demanda va a ser la siguiente. Nueva curva de demanda. Va a ser entonces P más la cuantía del impuesto y todo lo demás sigue constante, 40 menos 2Q. Despejamos para P, nos da 40 menos ese 3 menos 2Q, nos da P es igual a 37 menos 2Q. Esta sería la nueva curva de demanda, ¿sí?, que debemos graficar y con ella identificar cuál es la nueva cantidad de equilibrio, cuál es el precio que recibe el vendedor, cuál es el nuevo precio que paga el consumidor y los excedentes y pérdida irrecuperable de eficiencia. Entonces vamos a graficar esta curva de demanda para identificar estas áreas que acabo de mencionar. Listos, entonces al graficar esta curva de demanda, nuevamente con interceptos, cuando Q es igual a 0, P es igual a 37, por acá más o menos, y
el otro intercepto que nos queda por acá. Bien, entonces lo que debemos hallar es este punto de acá, ¿sí? ¿Cuál es esta cantidad y cuál es este precio de acá? Y ya veremos a quién corresponde el pago de ese precio. Vamos a hallar entonces esto como es un punto, digamos un nuevo punto de equilibrio. Vamos a igualar nuestra curva de oferta vieja con esta nueva curva de demanda, ¿sí? ¿Cómo se halla? Siempre lo hemos hecho ya. Vamos a igualar esas dos funciones, 37 menos 2Q, que es la nueva curva de demanda, con la curva de oferta que no se ha modificado, 10 más Q. Despejamos entonces para nuestra Q, 37 menos 10 es igual a Q más 2Q, 27 es igual a 3Q, por tanto, digamos esta nueva Q de equilibrio va a ser 27 sobre 3, que es 9. ¿Cuánto es ese precio de equilibrio? Entonces simplemente reemplazamos esa Q igual a 9 en alguna de las dos funciones, la reemplazamos en esta función de oferta, 10 más ese 9, entonces nos da 19. Ubicamos esos puntos acá, esta es esa Q que acabamos de hallar, el 9, y acá vamos a ubicar este 19. A este precio que acabamos de hallar lo vamos a conocer como el precio que recibe el vendedor. ¿Por qué es el precio que recibe el vendedor? Porque es un precio mucho menor que el precio anterior, que el precio de equilibrio. Y a este que vamos a sacar por acá, este es el precio que le corresponde a los consumidores, ¿sí? Siempre el precio que pagan los consumidores es mayor. ¿Cómo sacamos ese precio? Entonces acá lo importante es que recordemos que la diferencia entre el precio del consumidor y el precio del vendedor va a ser el impuesto. Ya hallamos el precio del vendedor, ya sabemos que el impuesto es igual a 3, entonces simplemente despejamos para PC. Entonces PC va a ser el precio del vendedor más el impuesto. PC es igual a ese 19 más 3, entonces PC va a ser igual a 22. Este es el precio que pagan los consumidores. Listo, entonces con todos esos puntos hallados vamos a obtener cuál es el recaudo del gobierno. ¿Sí? El recaudo va a ser toda esta área, todo este rectángulo. Lo ponemos por acá, recaudo del gobierno va a ser el valor del impuesto, que es 3, ¿sí? 3 por esa nueva cantidad de equilibrio, entonces va a ser 3 por la nueva cantidad de equilibrio, que es 9, entonces nos da 27. ¿Qué podemos obtener también? Vamos a obtener el nuevo, digamos, excedente del consumidor, que sería todo este triangulito de acá. El nuevo excedente del consumidor es el área de un triángulo, como lo podemos ver. ¿Cuál es la base de ese triángulo? 9. ¿Cuál es la altura de ese triángulo? 40 menos 22 sobre 2, eso nos da 81. Y el excedente del productor, lo que nos queda por acá, ¿sí? Nuevamente este es el nuevo excedente del consumidor, el excedente del productor también es el área de un triángulo, que sería base 9 por la altura, esa que teníamos acá. Espérenme, yo recuerdo cuál era ese dato de abajo, que no lo tengo acá ubicado. Este era un 10 también. Entonces 9 por 9 sobre 2 nos da 40.5. ¿Qué pueden ustedes observar acá? Que todo nos está dando exactamente igual al ejercicio del impuesto sobre los vendedores. El excedente del consumidor es igual, la pérdida irrecuperable es igual, el excedente del productor, el recaudo del gobierno, el precio que paga el consumidor es el mismo y el precio que que recibe el vendedor es el mismo, ¿sí? Si tienen desconfianza con esto que les acabo de decir, entonces este es el ejercicio que hicimos en el primer video de impuestos. Miren, precio del consumidor 22, precio del vendedor es igual a 19. ¿Y qué fue lo que hicimos antes? Un desplazamiento de la curva de oferta, porque el que se afectaba era el vendedor.
Y acá lo que estamos haciendo es un desplazamiento de la demanda porque el impuesto es sobre el comprador. ¿Qué podemos deducir acá? Lo que podemos deducir es que independientemente de que el impuesto se ponga a los consumidores o a los vendedores, los precios que terminan pagando cada uno de estos agentes van a ser los mismos, 22 y 19. Y el bienestar social, pues obviamente se va a reducir. Se reduce el excedente del consumidor, se reduce el excedente del productor y consecuentemente se produce esa pérdida irrecuperable de eficiencia. Entonces, a modo de resumen, ¿sí? O a modo de, digamos, de conclusiones, vamos a poner lo siguiente. Digamos, las conclusiones de estos dos ejercicios que acabamos de hacer son las siguientes. La primera, que el precio que paga el consumidor siempre va a ser mayor, ¿sí? Es decir, que PC siempre va a ser mayor que el precio de equilibrio inicial. Miren, PC es igual a 22 y el precio de equilibrio era 20. Esa va a ser nuestra conclusión. Tras un impuesto, póngasele a consumidores o a vendedores. Los consumidores siempre terminamos pagando más que si no hubiera un impuesto en ese mercado. Segunda conclusión, ¿sí? Nuestra segunda conclusión va a ser que los vendedores, por el contrario, van a terminar recibiendo un precio menor en ese mercado, independientemente de a quién se le ponga ese impuesto. ¿Cuánto terminan recibiendo? 19. Y antes del impuesto, ¿cuánto recibían? Recibían 20. ¿Sí? Tercera conclusión, la tercera conclusión tiene que ver con las cantidades transadas en ese mercado. La tercera conclusión entonces nos va a decir que las nuevas cantidades transadas en este mercado, que denotamos como QW asterisco, van a ser menores que las cantidades que teníamos al inicio, este Q de equilibrio. Miren, al principio se transaban 10 helados en ese mercado. Ahora, después del impuesto, sea a consumidores o sea a vendedores, las cantidades transadas bajan a 9 unidades. Y la última conclusión, que es bien importante, tiene que ver con, digamos, sobre quién recae más el impuesto. ¿Quién termina pagando más del impuesto? Entonces vamos a hacer acá una anotación de cómo se hace esa distribución del impuesto. Entonces la distribución del impuesto en este ejercicio tan sencillo del mercado de los helados es de la siguiente manera. Miren ustedes acá que este de acá, la diferencia entre 22 y 19 es la cuantía del impuesto, ¿sí? Y lo que ustedes ven es que de esta fracción, digamos tan grande, que es de 3 unidades, antes el consumidor pagaba 20 y después del impuesto, ¿cuánto tiene que pagar? 22. Antes el vendedor recibía 19, antes recibía, 20 y ahora recibe tan solo 19. Entonces lo que vamos a decir es que, miren, esta diferencia entre este 22 y este 20, eso es lo que termina pagando el consumidor de ese impuesto, cuánto termina pagando 2 unidades, y esta diferencia entre este 20 y ese 19, perdón, se me fue demasiado abajo, esa diferencia es de tan solo una unidad. Entonces la distribución del impuesto es de la siguiente forma. Miren, de esos 3 del impuesto, los consumidores terminan pagando 2 unidades y los vendedores tan solo terminan pagando una unidad. ¿Sí? Acá en este caso. Acá arriba, miren, exactamente lo mismo. El impuesto es de 3 unidades. Se le puso a los oferentes cuánto terminaban pagando los consumidores. 22 menos 20, miren, la diferencia es de 2, y los vendedores 20 menos 19, la diferencia es de 1. Entonces, acá la conclusión es que independientemente de que el impuesto se le ponga a los consumidores o a los vendedores, el impuesto en este caso recae, digamos, en una mayor proporción sobre los consumidores. Entonces, la distribución del impuesto la vamos a denotar de la siguiente manera. Cuánto terminan pagando el impuesto los consumidores va a ser, antes
digamos, vamos a calcularlo de la siguiente manera, así. Antes del impuesto, ¿cuánto debían pagar los consumidores? 20. Después del impuesto, ¿cuánto terminan pagando los consumidores? 22. ¿Cuánto les corresponde pagar a ellos entonces? 22 menos 20 sobre 3, que es el impuesto. Esto me da el 66%, 66.6%. Esto, digamos, porcentaje del impuesto que pagan los consumidores. Los consumidores. Y ya para el caso de los vendedores, entonces lo vamos a llamar TV. Antes del impuesto, ellos recibían 20, ¿sí? Estamos en un equilibrio 20 y 20. Después del impuesto, no, desafortunadamente terminan recibiendo 19. Entonces, la cuantía del impuesto que les corresponde pagar a ellos es TV es igual a 20 menos 19 sobre 3, y esto nos da un 33%. Este es el porcentaje del impuesto que pagan los vendedores o los oferentes, pagan los vendedores. Entonces, de acá, de este ejercicio tan sencillo, pueden ver ustedes que los consumidores terminan pagando mucho más de ese impuesto que lo que terminan pagando los vendedores, un 33%. ¿De qué dependen esas distribuciones del impuesto? Acá, muy importante que tengan presente ustedes que esa distribución del impuesto, quién paga más, quién paga menos, depende de las elasticidades. El segmento de ese mercado que sea más inelástico, recuerden definición de inelástico, una demanda inelástica o una oferta inelástica, lo que vamos a decir es son aquellos que reaccionan menos a las variaciones de los precios. Y los impuestos pues tienden a subir el precio de esos bienes. Si yo correspondo al segmento más inelástico, así el precio suba mucho, suba demasiado por ese impuesto, entonces mis cantidades no se van a ver tan afectadas. Entonces acá vamos a decir los segmentos de ese mercado que sean más inelásticos van a pagar más de ese impuesto, van a tener que contribuir en un porcentaje mayor de ese impuesto. Y para que ustedes, digamos, entiendan esta parte, vamos a poner acá esta conclusión, ¿sí? Conclusión. El segmento del mercado que sea más inelástico terminará pagando una mayor proporción de ese impuesto. Entonces, en este ejercicio, ¿cuál era el segmento más inelástico? Pues según los datos, quien era, digamos, más inelástico era la demanda, porque terminaron pagando un 66% y los oferentes tan solo un 33%. Vamos a hacer dos grafiquitas para que ustedes entiendan por qué sucede, digamos, por qué sucede que algunos terminen pagando más que otros. Listos, entonces acá tengo dos gráficas para ejemplificar esa contribución del impuesto dependiendo de las elasticidades de estos agentes. Acá en esta primera gráfica ustedes pueden ver claramente que la demanda es mucho más elástica que la oferta. Recuerden que la elasticidad está muy relacionada con la pendiente. Entre más horizontal sea la curva, más elástica. Entonces, acá la demanda es mucho más elástica. Acá en esta, digamos en esta segunda gráfica, la demanda es mucho más inelástica que esa oferta de ahí. ¿Qué es lo que sucede? Entonces empecemos acá con esta gráfica número 1. Este es el punto de equilibrio inicial, ¿sí? Este es el precio de equilibrio inicial.
le ponemos un impuesto a los oferentes, lo que hace desplazar la oferta hacia la izquierda, ¿sí? Y ese nuevo precio que nosotros encontramos, a eso es a lo que nosotros llamamos el precio que pagan los consumidores. Pero ese precio no es el que reciben los vendedores. Los vendedores reciben digamos, este precio que está más abajo. La diferencia entre el precio que pagan los consumidores y el que reciben los vendedores sigue siendo el impuesto. Pero ¿quién termina pagando una mayor proporción de ese impuesto? Miren, los consumidores ahora pagan PCE y antes tenían que pagar PE, ¿sí? Esto es lo que terminan pagando los consumidores. Pero antes los vendedores recibían ese PE y ahora reciben tan solo PB. En este ejercicio tan sencillo ustedes pueden ver que los vendedores terminan pagando más del impuesto, pagando más del impuesto, ¿sí? Mientras que los compradores, que eran más elásticos, miren, más horizontal esta curva, los compradores terminan pagando una menor proporción. Y en este de acá, nuevamente, ubicamos el punto de equilibrio inicial, ¿sí? Este es el precio inicial, precio de equilibrio, esta es la cantidad de equilibrio. Bueno, en estos momentos no nos interesa tanto ese dato. Acá estamos más concentrados en nuevo punto de equilibrio, por ser mayor, ¿sí? Este es el que le corresponde a los consumidores, pero el que le corresponde a los vendedores es este de por acá, ¿sí? Este de por acá. Ya pueden ustedes notar que lo que le corresponde a los vendedores de ese impuesto es mucho más pequeñito que lo que le corresponde a los compradores. Entonces, acá en este ejercicio, los compradores son los compradores que tienen, digamos, una curva más inelástica, son los compradores los que terminan pagando más del impuesto, ¿sí? Más del impuesto. Entonces, recuerden, si el gobierno quisiera afectar más a un sector, más a un segmento que al otro o menos a un segmento que al otro, debería considerar cuál es la elasticidad de esos segmentos, cuál es la elasticidad de la demanda, cuál es la elasticidad de la oferta. Y también, digamos, dependiendo de cómo sean esas elasticidades, y estamos hablando de un mercado que es bastante inelástico, ¿sí? Esa pérdida irrecuperable de eficiencia se hace menor. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una demanda muy inelástica y una oferta muy inelástica, quiere decir que reaccionamos poco a las variaciones de esos precios. Si les pongo un impuesto a ese mercado que es bastante inelástico, entonces miren que la pérdida se hace más pequeñita. Si los dos segmentos, digamos que en esta gráfica los dos segmentos terminaron ser bastante inelásticos, entonces la pérdida se hace menor cuando oferta y demanda son más inelásticos. Entonces esta es otra conclusión acá bien importante, anotémosla acá. Cuando el mercado es más inelástico, la pérdida irrecuperable de eficiencia es mucho menor, ¿sí? Cuando tanto oferentes y demandantes tienen, digamos, unas demandas, unas ofertas inelásticas, poco reaccionan a las variaciones de los precios, entonces en ese mercado no se va a perder tanto ante esa intervención del gobierno. Continuamos entonces ya para terminar acá. ¿Cuál es la afectación? Si cerramos acá tema de impuestos, vamos a ver, digamos, todo lo relacionado con la contraparte de los impuestos que son los subsidios. Si los impuestos terminan subiendo el precio de esos bienes en ese mercado, nosotros como consumidores terminamos pagando más, los vendedores terminan recibiendo menos por ese bien. Los subsidios van a ser todo lo contrario,
¿sí? Los subsidios entonces son conocidos dentro de la literatura como impuestos negativos. ¿Por qué impuestos negativos? Digamos, si un impuesto es negativo significa que es algo que entra positivamente dentro de las cuentas de oferentes y demandantes. Si el subsidio lo ponemos en este caso sobre la demanda, ¿sí? Decide el gobierno ponerle un subsidio a la demanda, recuerden la demanda es igual a P A menos B por Q, ¿sí? Pendiente negativa porque es una demanda. Si el gobierno decide poner un subsidio, regalarles, digamos, un subsidio a los demandantes, entonces ya este precio no es P, sino que el precio va a ser P menos la cuantía del subsidio. Así se afectaría la función de demanda si nosotros ponemos un subsidio a los compradores. ¿Qué le pasa a la oferta? Pues a la oferta no le pasa nada. ¿Por qué? Porque el subsidio se le pone a los compradores y consecuentemente, digamos, la gráfica cambia, digamos, de esa manera. Pongamos acá, digamos, una gráfica inicial bastante, digamos, feíta, me disculpan ahí, pero para hacerlo rápido. Si el subsidio, recuerden, perdón, si hay un impuesto, entonces hay un desplazamiento de la demanda hacia la izquierda, pero si hay un subsidio, el desplazamiento de la demanda es hacia la derecha. Si amplían las posibilidades de consumo por ese bien. Si suponemos por el contrario que es el subsidio sobre la oferta, pongamos que acá la oferta es igual a C más D por Q, pendiente positiva por ser una función de oferta, entonces la oferta cambia de la siguiente manera. Este es el precio que reciben los vendedores. Ya el precio que reciben los vendedores no va a ser ese, sino ese más lo que le da el gobierno, el subsidio. Entonces nos va a quedar acá P más el subsidio es igual a C más D por Q. Cambia la gráfica en consecuencia, QP, esta es la función de oferta inicial, la función de demanda inicial. Ahorita, digamos, no se van a restringir las posibilidades de producción, sino que se van a ampliar esas posibilidades de producción porque el gobierno decidió darles un subsidio. Entonces, en los mismos términos que hablábamos antes, vamos a poner acá un resumen, ¿sí? ¿Cuáles son las afectaciones en general de un subsidio? 1, 2 y 3 afectaciones bien importantes. La primera va a ser que el precio que terminamos pagando nosotros como consumidores, independientemente de a quién se le ponga el subsidio, va a ser menor que el precio de equilibrio inicial, es decir, que el precio sin ningún tipo de intervención. Y, digamos, el precio que terminan pagando los vendedores, recibiendo los vendedores va a ser mayor que el precio de equilibrio inicial y las cantidades que se van a transar en ese mercado, las nuevas cantidades de equilibrio van a ser mucho mayores que las cantidades de equilibrio inicial, ¿sí? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Les compartí también en el C virtual estas notas de intervención. Eso es un resumen bastante detallado de cuáles son las afectaciones de un subsidio o de un impuesto. Entonces, revisen estas notas, se llaman notas de intervención del gobierno, revisen las diapositivas y la participación en el foro, retorno acá, la participación en el foro va a ser la siguiente. Entonces, el foro de esta semana, foro semana 14 va a ser de la siguiente manera. Entonces, con el mismo mercado de los helados, continuamos con el mercado de los helados. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Para hacer, digamos, una diferencia en las participaciones, entonces las mujeres de este grupo van a suponer que hay un subsidio igual a 3 para los demandantes, para la demanda. Y los hombres de este grupo, que creo que son menos, pero no importa, me sirve esa diferencia, van a suponer que el subsidio no es sobre la demanda, sino que el subsidio es sobre la oferta. Iguales funciones de oferta y demanda del mercado de los helados en las que hemos estado trabajando
y van a suponer que el gobierno le da un subsidio de 3 a los demandantes, cuáles son las afectaciones, entonces calculan ahí cuál es el excedente del consumidor, cuál es el excedente del productor, cuál es el bienestar social. Y lo mismo, bueno, cuál es el precio que pagan los consumidores, cuál es el precio que reciben los vendedores, y lo mismo deben hacer los hombres si el subsidio se le pone a la oferta. Obviamente, digamos, la gráfica esencial para yo notar, digamos, cómo son esas afectaciones en ese mercado. ¿Listo? Acá quedamos con todas las intervenciones del gobierno.